nacimiento matrimonial de nuestros hermanos aquí presentes, de Ernestina y Eduardo. Pedimos mientras que los papás de Ernestina le pasen a dar la bendición a Ernestina, que la bendigan, ya que van a, con Leobardo a empezar una vida diferente. Ya su matrimonio va a ser independiente, sin depender de nadie. Ya lo estaban viviendo, pero ahora van a ser delante de Dios un matrimonio, una familia diferente. Pedimos también a los padres de Leobardo, lo bendigan aquí en la puerta de la iglesia, y le den la bendición, y los padrinos de velación pasen por acá, para que de esa manera yo los padrinos de velación, ¿quieres padrino? Sí. Sí, son la madrina. ¿Cómo has hecho el sol? ¿El espejo? ¿Espejo? Advin. Papá. Sí, bendícelo. Y tu esposa también, vive tu esposa. Los papás de Ernestina, ¿quiénes son? No está presente. No están presentes. Bueno. Los padrinos a ustedes. Sí. Ahora pasen aquí al centro. Que agarra a tu esposa. No, al revés. Hermanos, nos hemos reunido en este día para llevar a cabo el matrimonio de nuestros hermanos aquí presentes, Leobardo y Ernestina. Hemos sido invitados para rezar delante de Dios por su felicidad, ya que ellos, nuestros hermanos, estaban viviendo de una manera aparte, en lo civil, en lo social, pero ahora vienen aquí ante el altar del Señor a reafirmar su consentimiento de que realmente se aman, y su amor se va a convertir en un amor divino, un amor al estilo de Dios, un amor al estilo de Cristo. Por eso es el matrimonio por la iglesia. Vamos pues en este momento a pasar al templo donde se va a llevar a cabo su santo matrimonio. Sí. Hay que traerlo aquí para... ¿Qué tiene? Aquí de cuenca. De cuña, ¿no? Su hermano. ¿Los hermanos? Ya viene. Ya se convenció. ¿Quiénes son los padrinos de bautizo? ¿Los míos? Hermanos, con gozo han vivido en el seno de su familia el nacimiento de este niño. Con gozo viene a la iglesia a dar gracias a Dios, a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Los que estamos aquí presentes nos alegramos porque se va a acrecentar el número de los salvos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nombre van a darle ustedes a su hijo? Reinaldo. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Reinaldo? El bautismo. Ustedes, padres y padrinos, que piden el bautismo para su hijo, deben darse cuenta, deben darse cuenta de que van a contraer una obligación. La obligación es de educarlos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de esta obligación que van a contraer? De educarlos en la fe de Jesús. Bueno. Reinaldo, ustedes, padrinos, los padrinos se comprometen a ayudar, a apoyar a este niño, a sus papás, para que eduquen cristianamente a este niño. Reinaldo, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo te marco con la señal de la cruz. Ahora sí, ahora preséntalo con sus papás para que haga lo marquen con la cruz. Eso, márcalo con la cruz. Eso, muy bien. Ahora sí, márcalo con la cruz. Es el maligno que se manifiesta de diferentes maneras. Es la cosa
mala. Pero vamos a avanzar. Aquí vas a entrar con él adelante. Vamos a pasar. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que puedas traer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que puedas traer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Hermanos, demos inicio a nuestra Santa Misa, en la que Eduardo y Ernestina van a contraer el matrimonio sagrado. Vamos a pedirle al Señor Jesús que sea el juez de ellos y Él va a tomar su consentimiento y nosotros vamos a ser testigos de esta unión sagrada. Vamos también a bautizar a su pequeño Reinaldo, que en este día lo han presentado a la iglesia para que reciba el santo bautismo. Digamos todos, yo confieso de Dios Todopoderoso y de ustedes, hermanos, palabra, obra y ilusión, por mi culpa, por mi grande culpa. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reinas en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Gloria al Señor, que reinas en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reinas en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reinas en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Oremos, Señor Dios, que en este día transformaste a tu unigénito, manifestaste a tu unigénito a las naciones, guíanos por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, y lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Escuchemos la palabra de Dios. Oh
era el rey de los judíos que acaba de nacer, porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en menor alguna, la menor entre todas las ciudades ilustres de Judá, pues de ti de la Epifanía, así se le llama, es decir, la manifestación. Epifanía quiere decir manifestación o darse a conocer a las naciones. Jesús en ese día se dio a conocer como Salvador a todas las naciones, y nos dice que se dio a conocer a través de una estrella en lo alto, y los que vieron esa estrella fueron los reyes, que guiados por esa estrella fueron hasta Belén, hasta Jerusalén, para ver qué había de ese niño, que se oía que iba a ser rey. Llegaron ante Herodes, el rey de Jerusalén, de Israel, y le preguntaron a dónde iba a nacer ese niño. Ellos no sabían, pero los reyes sí sabían porque la estrella les estaba avisando. Pero llegaron ante el rey no sabía. Pero sí, los magos fueron hasta donde estaba el niño Jesús, ¿verdad?, para conocerlo y darle sus presentes, oro, incienso y mirra, que eran, ¿verdad?, reyes, y también sabían que también iba a ser rey, y por eso le presentaron esos presentes, oro, incienso y mirra. El oro es siempre el símbolo de la realeza, el símbolo de que son reyes, el oro. El incienso, de que antes los reyes eran considerados dioses. Los reyes eran considerados dioses, y por eso se les ensomaba, se les incensaba con un aroma a perfume, los inciensos de muy alta calidad. La mirra, pues también, que cuando eran embalsamados los muertos, los embalsamaban con la mirra para que no se echaran a perder tan pronto los cuerpos. Por eso, esos regalos le llevaron a Jesús. Es este día en que recordamos ese acontecimiento. Nuestra iglesia la conoce como la fiesta de la Epifanía, es decir, la manifestación de Dios al mundo. Se dio a conocer a todas las naciones, conocida también como la fiesta de los Reyes Magos, que celebramos pues el 6 de enero. En algunas comunidades los tienen como patronos, ¿no?, los reyes, los 3 Reyes Magos, ¿verdad?, como el Santo Reyes Tepejillo, que fue la fiesta, pues el día de ayer, la fiesta del 6 de enero. Pero a nivel iglesia la celebramos esta fiesta. Pues en este día, hermanos, vienen aquí ustedes a contraer matrimonio. Los hermanos Leobardo y Ernestina han decidido unir sus vidas en santo matrimonio. Es decir, nuestros hermanos estaban ya viviendo de una manera pues civil, social, ¿verdad?, de tal manera que ya se reconocían como matrimonio, y es válido, ¿verdad? Pero ante nuestra Santa Madre Iglesia estaban excluidos, ¿verdad? Pero hoy nuestros hermanos han decidido vivir su vida al estilo de Dios, al estilo de Cristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue una vez a una boda de Caná de Galilea, y allí realizó un milagro muy importante de convertir el agua en un sabroso y delicioso vino en bien de los esposos. Porque dice que el novio se le acabó el vino a mitad de la fiesta y estaba preocupado, pero resulta que la Virgen María estaba por ahí. Se dio cuenta, dice a Jesús, le dice a Jesús: ya no tienen vino. Y Jesús le dice: pues ¿qué podemos hacer tú y yo? No ha llegado mi hora. La Virgen insiste a los sirvientes: hagan lo que les diga. Fueron ante Jesús y Jesús los mandó a llenar 6 tinajas de piedra que servía para las purificaciones de los judíos. La llenaron de agua hasta arriba, eran de 100 litros cada una, 6 tinajas. Y Jesús nuestro Señor oró sobre esas tinajas, y esas tinajas de agua se convirtieron en 6 tinajas de delicioso vino. De tal manera que el novio el mayordomo, el encargado de la fiesta, probó el agua convertida en vino y dijo: ¿y de dónde sacaron este vino? Primero sacan el vino bueno, y cuando ya están tomados, sacan el vino peor, malo. Tú en cambio has sacado el vino bueno hasta ahora. Es que ese vino lo había hecho Jesús, ¿no?, con su milagro. Bueno, para decirle a los esposos que Jesús nuestro Señor, cuando lo invitan, Él va a hacer prodigios, va a hacer milagros. Sabemos que el vino significa siempre la felicidad. El vino significa la prosperidad. El vino siempre significa el éxito.
las plenas realizaciones del vino, ¿verdad? Por eso hizo este milagro Jesús en bien de los esposos, para que ustedes, hermanos, que hoy en este día han invitado a Jesús para que esté con ustedes, Él haga formidables milagros, maravillas, cuando ustedes lo invoquen. También estará María Santísima cerca de ustedes. Para nosotros mexicanos, la Virgen de Guadalupe es para nosotros nuestra madre de todos los mexicanos. A ella también la deben invocar para que haga milagros en bien de ustedes, por sus necesidades, por sus trabajos, para que logren su santificación, para que logren los éxitos en su matrimonio, se acaben de realizar, porque los esposos es para que vivan felices y se acaben de realizar plenamente. Tú, Leobardo, a buscar siempre el éxito, la plena realización de tu esposa Ernestina. Ernestina, siempre buscar el bien y el éxito y la prosperidad de tu esposo Leobardo. De tal manera que delante de Dios vayan siempre avanzando por el camino de la prosperidad y del éxito, pero sobre todo de su santificación. No les olvide que al casarse ustedes van a buscar siempre el bien para el uno y para el otro. De tal manera que ninguno de los dos se quede atrás, sino que caminen juntos, siempre buscando el bien el uno para el otro. Por eso también sus padrinos que nos están acompañando, para que también les den sabios consejos, nos ayuden también, estén cerca de ustedes, porque sus papás sabemos que ya son familias aparte, y ustedes son una familia aparte, y sus papás, sus padrinos serán los consejeros, quienes cuando ustedes estén pasando por alguna crisis les busquen algún consejo, sus padrinos. Ellos, con la ayuda de Dios, les sabrán aconsejar, porque ellos ya están también viviendo una vida matrimonial y ellos tienen experiencia. Bueno, pues por eso estamos aquí, llevando a cabo este santo sacramento del matrimonio, tanto también del niño que se va a bautizar, ¿no? Qué hermoso regalo. No tendrán oro, ni plata, ni incienso, mas sin embargo tienen el amor de sus corazones. Tienen ustedes, se van a casar, Ernestina, Leobardo y su pequeño Reinaldo, que va a ser bautizado. Son los regalos que le traen a nuestro niño Jesús, a nuestro Señor. En este día que los Reyes Magos se presentaron ante Jesús para llevarle sus presentes, oro, incienso y mirra. Hoy Ernestina, Leobardo y el pequeño Reinaldo los presentamos ante Jesús para que sean ellos el regalo más preciado, ya que el Señor Jesús dice: yo quiero sus corazones, yo quiero que ustedes se acerquen a mí, no tanto cosas materiales, sino quiero sus corazones convertidos ante mi presencia. Nos ponemos de pie, vamos a rezar el matrimonio de Leobardo y de Ernestina. Hermanos, Leobardo y Ernestina me ayudan ante esta comunidad cristiana a consagrar con su sello el amor que ustedes se tienen. Ese amor Cristo lo bendice abundantemente con nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya ha santificado. Los va a enriquecer, les va a dar fuerza para que se guarden siempre mutua y perpetua fidelidad delante de Dios y delante de esta comunidad cristiana. Así pues les pregunto, Leobardo, Ernestina, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre, plena voluntad, sin que nada ni nadie los esté obligando? Venimos libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles en su matrimonio durante toda su vida y de amarse mutuamente durante toda su vida? Sí, estamos dispuestos. ¿Están dispuestos a seguir recibiendo con amor los hijos que Dios les dé y educarlos responsablemente en su vida cristiana? Sí, están dispuestos. Bueno, así pues, si quieren establecer la vida santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento. A ver, dale su amor. Y mírense de frente, por favor. Agárrense bien de las manos. Ahora tú, Leobardo, exprésale sus palabras de consentimiento. Dile: yo, Leobardo, me acepto a ti, Ernestina, como esposa. Prometo serte fiel, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte, respetarte todos los días de mi vida. Tú eres yo, Ernestina, te acepto a ti, Leobardo, como mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Que el Señor confirme este consentimiento, cumplan ustedes su bendición. Mírense la frente, ustedes no miren atrás. Que el Señor confirme este consentimiento y cumplan ustedes su voluntad. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Un fuerte aplauso a los hermanos. Y estas alas son prendas del amor que se no se suelta. No se suelta. Mírense los ojos. Bendice Dios los anillos y estas alas son prendas del amor que se tiene y se tendrá en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice Dios esta medalla. Estas medallas que portarán nuestros hermanos en sus pechos. Exhorta a tu esposa y pon el anillo en el dedo anular de su corazón. Dile, Ernestina, recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma a tu esposa. Leobardo, allá, Leobardo, dile, recibe este anillo como signo de mi amor, mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierra tus manos así. Junta. Toda. Dile su nombre. Ernestina. Recibe también estas alas. Recibe también estas alas. Son prenda del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Dile, yo la recibo. Yo la recibo. En señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. En nombre del Padre. No, no. Ahora, fíjense. Se van a estar todas las personas. Acomódense. Vamos a decir todos, te rogamos, óyenos todos, te rogamos, por la felicidad de nuestros hermanos de Barro y Ernestina, todos te rogamos. Que nunca les haga falta trabajo, paz y alegría en sus corazones, para que no se hagan insensibles ante las necesidades de los demás. Oramos por todos los matrimonios para que siempre se amen y haya éxito en sus planes. Pedimos por los papás de Ernestina y por los papás de Leobardo que les dieron vida, ahora que se sientan contentos y felices de verlos ya casados por la iglesia. Pedimos por sus padrinos que están aquí acompañándolos para que los acompañen con su ejemplo. Dios, Padre bueno, atiende nuestra oración que con fe te presentamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a bautizar al pequeño, que los padrinos van a ser los que van a estar en movimiento. Los esposos nos separen hasta el final de la misa. Vamos a decir todos, te rogamos, Señor. Pedimos para que por el bautismo que de modo tan admirable nos haces participar del misterio de la muerte y resurrección de nueva vida este niño y lo incorpores en tu iglesia. Decimos, te rogamos, óyenos, que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia, que sus padres y padrinos sean para ellos él un ejemplo vivo de fe, que conserve siempre tu amor a sus familias. Santa María, Madre de Dios, decimos, ruega por nosotros. San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, San Reinaldo, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos dé de vida Satanás, el espíritu del mal. Una vez arrancaba las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que este niño libre el pecado original
habita en él el Espíritu Santo y se hace templo de tu majestad. Por Cristo, Señor. Amén. Voy a untarlo aquí. Bendecimos el agua con la cual este niño va a ser bautizado. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por los signos sacramentales, y has hecho que tu criatura del agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, que incluso en las aguas celestiales de diluvio has dado el nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar en tributo el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón vivirá el pueblo de los bautizados. Dios nuestro, que vino a ser bautizado por el que cruzar el agua del Jordán, ungido por el Espíritu Santo, suspendido de la cruz, quiso que brotara de su costado sangre y agua. Después de su resurrección mandó a los apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira mi iglesia, abre Padre la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo esta mentira la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado en imagen limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que todos los sepultados con Cristo en su muerte resuciten con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Papás y padrinos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo? Su mano derecha. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de la Virgen María, que padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos todos juntos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Papás y padrinos, quieren que su hijo sea bautizado en esta fe de la Iglesia que juntos acabamos de profesar, acérquenlo a la fila bautizada. Los padrinos y la Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Reinaldo, yo te bautizo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. Decimos todos: bendito sea Dios, que te ha elegido en Jesucristo. No miren que lo que es un sacerdote. Cristo profeta y Cristo rey. Reinaldo ha sido transformado en nueva criatura en tierra vestido de Cristo. Que esa vestidura blanca sea el símbolo de tu nueva dignidad, y cristiano con ella y con su familiar que se va a su noche hasta la eternidad. Tomen esa arena juntos. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás, ponte más para acá.
Reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño, que ha sido iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y perseverando pueda salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos. Todos, así sea. Es el compromiso que asumen los cuatro de cuidar de ese niño que recibe el bautismo, para que no pierda la fe, sino que ustedes con su ejemplo, con su palabra, con acercándonos a la Santa Misa, a rezar, a enseñarle a rezar, que se persigne, que respete a sus papás con la bendición y a sus padres también, para que no pierda la fe. Se conceda a su tiempo escuchar su palabra y confesar la fe en Jesucristo el Señor. Siéntense. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tuyo lo diste, fruto de la tierra. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito tú lo dices, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Todos de pie. Orad, hermanos, para que el sacrificio y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, eso es un sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira como tal, Señor, los dones de la iglesia, que no consiste ya en oro, ni incienso, ni mirra, sino lo que por esos dones se representa, e inmola y se recibe como alimento Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario esta vez salvación para siempre y en todo lugar. Por él los ángeles y los arcángeles y los coros celestiales le cantamos el himno de gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Te pedimos santifiques estos dones con la emoción del Espíritu para que se convierta para todos nosotros en parte de la muerte de Jesucristo, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, por tu preciosa sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Todos. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar la hora del memorial de la muerte, resurrección, y ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, Señor Obispo Miguel Ángel Castro Muñoz, los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la aspersión por la caridad. Ten en cuenta, Señor, a tus hijos, Leobardo y Ernestina, que han contraído matrimonio en este día que celebramos la festividad de la Epifanía, para que manifiesten su amor a todos los hermanos. Con su ejemplo puedan ellos avanzar en el camino del éxito y la prosperidad y realización de su matrimonio. Haz prosperar la bendición de este día hasta el final de su vida. Ten en cuenta, Señor, a tu hijo Reinaldo, a quien has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, librándolo del pecado original, para que inscribas hoy su nombre en el libro de la vida. Ten misericordia de todos, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a tu Dios Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la vida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta los pecados de la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo de paz como hermanos en Cristo Jesús. Este es el perdón de Dios, quien el pecado del mundo, y todos los invitados a la cena del Señor, todos, Señor. ¿El papá ya está? Amén. Bueno, pues, toma un poquito de agua. Vamos, corre.
santo descienda